Era una fría tarde de invierno, de esas en las que el viento parece aullar alrededor de la casa, golpeando las ventanas con un ritmo casi constante, mientras la fina lluvia trazaba líneas líquidas en el cristal. Dentro de casa, el calor del fuego de leña no solo calentaba el ambiente, sino también los corazones que allí estaban. El suave aroma de un pastel recién horneado se mezclaba con el chisporroteo de la leña, creando una atmósfera acogedora, que contrastaba con la tormenta que rugía afuera. Estaba sentada en mi vieja butaca de terciopelo, ya un poco descolorida por el paso del tiempo. Mis manos temblorosas sostenían una taza de té caliente. Eran esos momentos en los que más sentía el peso de la edad. Los huesos doloridos, las articulaciones rígidas y ese cansancio constante que parecía no desaparecer nunca. Pero, al mismo tiempo, también eran momentos en los que el corazón se sentía más ligero, especialmente cuando mis nietos estaban cerca. Los tres estaban sentados en el suelo del salón, envueltos en mantas, con sus caritas curiosas dirigidas hacia mí. Mariana, la más pequeña, de solo 6 años, tenía los ojos bien abiertos, esperando el momento en que yo dijera algo mágico. Lucas, de 9 años, ya estaba tumbado en la alfombra, con las piernas cruzadas, mirando el techo, mientras Pedro, el mayor, de 11, se mantenía más callado, siempre observando con ese aire silencioso y atento, pero lleno de curiosidad. «Abuela, cuéntanos una historia», pidió Mariana, con su dulce voz resonando en la sala, mientras tiraba de la manta para cubrir sus pequeños pies fríos. Lucas no tardó en unirse a la petición, como hacía siempre. «Sí, abuela. Cuéntanos una historia. De esas buenas, de las de antes». Le sonreí, sintiendo ese calor en el pecho que solo los niños pueden traer. Dejé la taza de té a un lado, me coloqué bien el chal sobre los hombros y los miré, pensando en qué tipo de historia podría contar esta vez. Era curioso cómo, con el paso de los años, los recuerdos se volvían más vívidos, como si el tiempo tuviera la capacidad de dar a todo lo vivido un brillo especial cuando lo rememoramos. Pero, en ese momento, algo diferente cruzó por mi mente. Tal vez fuera el sonido de la lluvia, el frío que me recordaba la fragilidad del cuerpo o quizás la presencia de mis nietos lo que me hizo querer contar algo que fuera más allá de una simple historia. ¿De verdad queréis escuchar una historia?, pregunté, con una sonrisa en el rostro. Sí, respondieron los tres al unísono, con la energía típica de la juventud. Miré el fuego de la chimenea por un momento, sintiendo la necesidad de escoger bien las palabras. Sabía que lo que estaba a punto de contar no era una aventura mágica ni una historia de fantasía. Era algo mucho más real. Algo que tal vez ellos aún no comprendieran del todo, pero que, en el fondo, sabía que algún día tendría sentido para ellos. Hoy, empecé, con la voz un poco más baja, lo suficiente para que se acercaran un poco más, os voy a contar una historia diferente. Una historia sobre el tiempo, y sobre cómo cambia el cuerpo de uno. Sus miradas se volvieron más atentas. Esperaban algo extraordinario, pero lo que tenía para compartir era algo de lo que muchos evitan hablar. Aún así, sentía que era el momento adecuado para ello. Me miráis ahora, con estas arrugas, estas manos temblorosas y el pelo blanco, dije, mostrando mis manos, y pensáis que siempre he sido así, ¿verdad? Se rieron un poco, sin saber qué decir. Para los niños, es difícil imaginar que alguien que ha vivido tanto también fue joven alguna vez. Pues sabed que hubo un tiempo en el que corría por los campos más rápido de lo que os podéis imaginar. Mis piernas eran fuertes, mis brazos ágiles, y creía que el mundo estaba a mi alcance. Mariana frunció el ceño, confundida. ¿Tú corrías, abuela? Sí, corría, mi querida, le sonreí. También fui una niña, llena de sueños y energía, como vosotros. Pero el tiempo, el tiempo, pasa de una forma que uno ni se da cuenta, y cuando te das cuenta, las cosas ya han cambiado. Los tres estaban intrigados ahora. Quizás fuera la primera vez que empezaban a entender que el tiempo era una fuerza poderosa, que no perdonaba a nadie. Ese concepto de que envejecer era algo natural, pero también inevitable, era difícil de comprender cuando se es niño. Cuando tenía vuestra edad, continué, inmersa en los recuerdos de un tiempo lejano,
Vivía en una granja rodeada de montañas y árboles que parecían no tener fin. Nuestra casa era pequeña, sencilla, pero tenía una vista preciosa hacia los campos. No había juguetes caros, ni tecnología como la de ahora. Nuestra diversión era correr por los campos, trepar a los árboles y nadar en los ríos. Lucas, siempre curioso, se acomodó en la alfombra. ¿Cómo era eso, abuela? ¿No había ni videojuegos? Me reí de su pregunta, recordando lo diferente que era la vida en mi infancia. No, Lucas. No había nada de eso. Pero teníamos algo tan valioso como eso, la naturaleza. El mundo exterior era nuestro parque de atracciones. Todo a nuestro alrededor se convertía en una gran aventura. Cerré los ojos por un instante, dejando que los recuerdos de aquella época afloraran. Casi podía sentir el olor del campo, la suave brisa que soplaba en los días de verano, y claro, podía ver a mi hermano, Joaquín, a mi lado, como siempre lo estaba. Tenía un hermano, dije, con una sonrisa que ocultaba una ligera melancolía. Se llamaba Joaquín, éramos inseparables. Donde iba yo, iba él también, inventábamos aventuras. Subíamos a los árboles más altos, nadábamos en los ríos más peligrosos y desafiábamos al mundo con nuestra valentía. Yo pensaba que nada podría detenernos. Los ojitos de mis nietos estaban clavados en mí. Quizás empezaban a comprender que aquella historia era más que un simple recuerdo feliz. Pero el tiempo. Continué, con la voz un poco más baja, el tiempo nos enseña lecciones duras a veces. Un día, Joaquín y yo estábamos jugando cerca del río, como hacíamos siempre. La corriente estaba más fuerte de lo habitual, y le dije que no cruzara. Le dije que era peligroso, pero Joaquín, testarudo como siempre, se rió de mí. La sala quedó en silencio. Mis nietos estaban atentos, casi sin parpadear, sintiendo que algo triste se avecinaba. Corrió para cruzar el río, y por un momento parecía que todo estaba bien. Pero, de repente, resbaló. Grité, corrí tras él, pero el agua se lo llevó. Mi voz se quebró, y sentí las lágrimas quemar mis ojos, incluso después de tantos años. Yo era solo una niña, no pude salvarlo. El silencio que siguió fue pesado. Pude ver el impacto de la historia en sus rostros. Mariana me miraba, con los ojos grandes y llenos de lágrimas. Pedro, que siempre era más reservado, desvió la mirada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Lucas, generalmente el más hablador, estaba callado, absorbiendo el dolor de aquella pérdida. Respiré hondo, tratando de encontrar fuerzas para continuar. El recuerdo de Joaquín siempre había sido doloroso, pero sabía que era necesario compartir esta parte de mi vida con ellos. La pérdida de Joaquín fue la primera vez que realmente entendí lo que era perder a alguien, dije, con la voz aún baja. Y eso me enseñó que el tiempo, por más que cure algunas heridas, no borra las cicatrices. El dolor nunca se va completamente, pero el tiempo nos enseña a manejarlo de una manera diferente. Mariana se acercó más, casi como si quisiera protegerme de ese doloroso recuerdo. Abuela, dijo en voz baja. ¿Lo echas mucho de menos? Sí, mi querida, respondí, acariciando su rostro. Lo extraño todos los días. Pero he aprendido que la añoranza, aunque duela, también es una manera de mantener a las personas que amamos siempre vivas dentro de nosotros. Ella sonrió tímidamente, aún tratando de entender lo que eso significaba. Los niños, tan llenos de vida, aún no conocían el dolor de la pérdida. Pero algún día, también lo entenderían. Con el tiempo, aprendí a vivir con esa añoranza, continué. Y eso me enseñó algo muy importante, que el cuerpo puede envejecer, puede volverse más frágil, pero lo que realmente importa son las memorias, el amor y las historias que llevamos dentro. Toqué mi pecho, sobre el corazón. Me miraban con una mezcla de comprensión y respeto. Sabían que la historia de Joaquín no era solo una lección, sino una parte profunda de mi vida. Y, de alguna manera, eso los acercaba aún más a mí. Sabéis, el tiempo transforma el cuerpo, dije, levantando las manos arrugadas. Mis manos han sostenido a Joaquín, han cuidado a sus padres cuando eran bebés, y ahora, aunque temblorosas, todavía sostienen a ustedes cuando me necesitan.
El cuerpo cambia, sí, pero las memorias y el amor, eso nunca desaparece. Lucas, siempre curioso, levantó la mano como si estuviera en la escuela. Pero, abuela, ¿por qué tiene que envejecer el cuerpo? ¿Por qué no podemos quedarnos jóvenes para siempre? Ah, la pregunta que todos nos hacemos en algún momento de la vida. Yo misma la hice tantas veces cuando era más joven. Recordé las primeras veces que me di cuenta de que mis abuelos estaban envejeciendo, de que las personas a mi alrededor empezaban a cambiar. La juventud tiene esa idea ilusoria de eternidad, pero el tiempo, inevitablemente, se hace sentir. Bueno, Lucas, comencé, eligiendo las palabras con cuidado. El cuerpo humano es como un árbol. Cuando somos jóvenes, somos como los árboles más nuevos, llenos de vida y fuerza, con ramas flexibles y hojas verdes. Pero, a medida que pasa el tiempo, el cuerpo se vuelve más rígido, como un árbol más viejo. Las hojas caen, las ramas se vuelven más frágiles, pero el árbol sigue allí, firme, lleno de historias y memorias. Lucas frunció el ceño, pensando en lo que le había dicho. Sabía que aún no comprendía completamente, pero que, de alguna manera, esa imagen tenía sentido para él. El cuerpo envejece porque así funciona la vida, continué. Pero eso no es algo malo. Envejecer es parte de la vida. Cada arruga que tenemos, cada dolor que sentimos, es un signo de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos aprendido. Pedro, siempre más callado, me miraba atentamente. Sabía que estaba absorbiendo cada palabra, incluso sin hablar. Siempre había sido el más introspectivo, pero también el más profundo. Sabía que, de todos, él era el que más recordaría esa conversación. No debemos temer al envejecimiento, dije, sonriendo. Porque lo que realmente importa no es lo que el tiempo hace con nuestro cuerpo, sino lo que hacemos con el tiempo que tenemos. Los niños se acercaron aún más, ahora todos sentados bien a mi lado, sintiendo el calor del momento, la profundidad de las palabras que estaba compartiendo. El tiempo pasa para todos nosotros, continué, sintiendo que era el momento de cerrar la historia. Pero lo que debéis recordar es que, mientras viváis con amor, mientras cuidéis unos de otros y guardéis los buenos recuerdos, el envejecimiento del cuerpo no importa tanto. Lo que realmente importa está aquí. Toqué de nuevo el pecho, sobre el corazón, eso nunca envejece, nunca desaparece. Los tres permanecieron en silencio un momento, cada uno procesando las palabras a su manera. Sabía que, en el futuro, recordarían ese momento, esa conversación. No era algo que comprendieran del todo ahora, pero plantaba una semilla de entendimiento que crecería con el tiempo. Ahora, dije, cambiando el tono a algo más ligero, ¿qué tal si vamos a comer ese pastel que está en la cocina? Sus ojos brillaron, y pronto las risas llenaron la habitación nuevamente. Se levantaron, corriendo hacia la cocina, como suelen hacer los niños. El peso de la historia que acababa de contar parecía haberse disuelto en el aire, transformándose en algo más suave, más fácil de llevar. Me quedé sentada un momento, observándolos desde lejos. Sabía que el tiempo seguiría pasando, que mi cuerpo se volvería cada vez más frágil, pero también sabía que, de alguna manera, siempre estaría presente en sus vidas. En los recuerdos, en las historias que compartimos, en el amor que siempre los envolvió. Me levanté despacio y me dirigí a la cocina, lista para unirme a ellos. El tiempo es una fuerza implacable, pero lo que había aprendido a lo largo de la vida era que, al final, lo que realmente nos mantiene vivos son las memorias y el amor que dejamos atrás. Y ahora, mientras lees esta historia, dime, ¿qué te ha enseñado el tiempo? ¿Cómo ha moldeado tus recuerdos, tus historias y las personas que amas?